Saludos a toda la audiencia de este congreso. Pertenecemos al Grupo de Investigación de Ingeniería del Transporte de la Universidad Politécnica Salesiana. Trabajamos en la carrera de Ingeniería Mecánica Automotriz de la sede Cuenca y de la sede Quito. El presente trabajo trata sobre la detección automática de las estrategias de arranque, de freno motor y de cambio de marcha de un vehículo a través del análisis de las señales provenientes de OBD2. Bueno, tenemos el resumen de la presentación. Primero se dará una introducción, seguido del análisis de datos. Después procederemos con el análisis de resultados y finalmente con la conclusión de este trabajo. Como todos sabemos, las emisiones contaminantes producidas por los vehículos son preocupantes, ya que afectan tanto a la salud humana como al medio ambiente. Por lo tanto, buscar nuevas maneras de reducir el consumo del combustible en vehículos de gasolina es esencial para reducir este tipo de emisiones. Por lo tanto, este estudio lo que quiere es identificar características asociadas a los diferentes estilos de manejo que no son visualizadas con herramientas de diagnóstico comunes, debido a que el conductor es un factor influencial, pero siempre pasa desapercibido en el desarrollo del vehículo. Por lo tanto, este proyecto en sí muestra un algoritmo capaz de visualizar el comportamiento de las señales PID de un vehículo por medio de identificar maniobras comunes de manejo, como por ejemplo el arranque, el cambio de marcha y freno de motor durante una prueba de ruta. Los datos fueron adquiridos por medio del conector OBD2, por medio de un dispositivo data logger que guarda la información en un archivo de datos. Seguidamente, estos datos son guardados y son procesados en MATLAB. Mis compañeros van a seguir explicándoles lo que son la metodología y los resultados que se han obtenido a lo largo de este proceso. Para realizar el estudio se deben establecer las variables que influyen en el comportamiento y funcionamiento del sistema. Las variables involucradas en el estudio o en nuestro plan experimental son las variables de entrada, las variables de control, las variables de ruido y las variables de salida. Las variables de entrada son las que intervienen directamente en la respuesta del sistema. Estas tienen una independencia entre ellas. Las variables de entrada son la aceleración longitudinal, la velocidad del vehículo, la presión en el colector de admisión y la posición del acelerador. Las variables de control son las que se encuentran en un punto de operación. Su influencia no afecta en las variables de salida. Tenemos las variables de control, las cuales son la temperatura del refrigerante y la temperatura de la rodadura. Tenemos también las variables de ruido. Estas son difíciles de controlar en condiciones normales de funcionamiento. Sin embargo, pueden influir sobre las variables de salida. Estas son las temperaturas del lubricante, el sensor de oxígeno, la temperatura del aire, la temperatura del combustible, la presión atmosférica y la humedad relativa del aire. Y tenemos las variables de respuesta o de estudio, que son las que nos interesan estudiar, que son la potencia y el consumo específico. Bien, para realizar el estudio se utilizó el vehículo Hyundai i30 del año 2014. Los recorridos se planificaron al azar y con un solo conductor, tratando de cubrir la mayor parte de la ciudad de Cuenca. Sin embargo, se hace énfasis en el centro de la ciudad, puesto que es en donde se encuentra la mayor contaminación y el mayor tráfico.
Para la obtención de los datos se utiliza el dispositivo Freematics One, que debido a su programación ejecutable logra adquirir información de todos los sensores accediendo a la unidad de control del vehículo y guarda los datos en un archivo con extensión CSV. A partir de la obtención de datos, exportamos los mismos del data logger hacia el software de cálculo matemático MATLAB. Todas las variables que se anotaron en un inicio como variables de entrada, salida, control o de ruido son exportadas y pueden ser visualizadas para su posterior cálculo en el software que estamos mencionando. Es de principal importancia datos como el régimen de giro del motor y como la velocidad longitudinal del vehículo, que son los de los que vamos a basar nuestro estudio. Entonces, a partir de este momento, nosotros vamos a constar con una matriz que se genera para cada ciclo de conducción. Es decir, cada vez que existe un ciclo de conducción del vehículo, se genera una matriz en la cual constan vectores de todas las variables que hemos enunciado. Para comenzar con la aplicación de la detección automática, vamos a iniciar determinando un vector. Este vector le hemos denominado R y es la relación que existe entre la velocidad del motor y la velocidad de desplazamiento del vehículo. Hemos determinado el uso del algoritmo K-means para poder generar una clasificación, es decir, para poder generar grupos en función de los eventos de conducción que se están generando en el vehículo. Nosotros necesitamos utilizar un algoritmo de aprendizaje no supervisado porque no tenemos por el momento etiquetas. Es decir, en el vehículo nosotros no tenemos un sensor para detectar la marcha en la cual se está circulando el vehículo. En los vehículos que son normalmente con transmisión manual no existe este sensor. Tampoco tenemos sensores que nos permitan detectar lo que es el frenado, lo que es el desembragado o el freno motor. Entonces, como no tenemos estos sensores, no constamos de etiquetas. Por tal efecto, necesitamos trabajar con un algoritmo de aprendizaje no supervisado. Por el momento, el algoritmo que hemos aplicado es el algoritmo de K-means, el algoritmo de K-medias. A este algoritmo nosotros le vamos a aplicar al radio que toma la señal del régimen de giro del motor para la velocidad del vehículo. En el diagrama de velocidades nosotros podemos obtener o podemos visualizar el comportamiento del vehículo. Aquí nosotros podemos notar el régimen de giro del motor y la velocidad de desplazamiento longitudinal del vehículo. Cada una de estas pendientes corresponden a cada una de las marchas. Entonces, aplicando el algoritmo a este vector, tenemos la siguiente clasificación. Cada uno de los colores que podemos ver en los diagramas constituyen cada una de las marchas. Inicialmente tenemos aquí de azul el neutro. Ahora bien, como ustedes pueden observar, tenemos que el neutro se genera a diferentes velocidades. Entonces, las velocidades que se están dando pueden llegar hasta los 5 kilómetros por hora. Si aplicamos la normativa europea, vamos a determinar que la velocidad de parada debe ser inferior a 1 kilómetro por hora. Es decir, todo lo que está para abajo de 1 kilómetro por hora le vamos a determinar como neutro. Y esta parte de aquí, que anteriormente estaba de azul, es la constituida por el arranque. Es decir, de esta manera nosotros estamos optimizando la clasificación del algoritmo. Como podemos observar acá en la imagen, tenemos la señal de velocidad que está de azul y tenemos las estrategias, lo que es el arranque en primera marcha y lo que es el arranque en neutro. Hay que considerar que cuando el vehículo arranca, el conductor libera presión del pedal del embrague. En este momento nosotros tenemos una junta elástica que se da entre el motor y se da entre las llantas. La junta elástica que se está produciendo en este momento nos está dando una especie de aceleración que existe entre el motor y la calzada. Entonces, en este punto de aquí nosotros podemos discriminar qué es lo que sucede cuando el motor está saliendo en arranque, en neutro y después cuando ya está engranada la primera marcha. Para poder clasificar estos eventos, nosotros nos estamos basando en los residuos. ¿Qué hace el diagrama de residuos? Podemos nosotros ver que tenemos variaciones en el valor del radio, velocidad del motor, velocidad del vehículo. Esas variaciones se ocasionan debido a que el embrague es un instrumento de junta elástica. Es decir, la relación que existe entre la velocidad del motor y la velocidad del vehículo no siempre es exacta. Bajo determinados criterios o bajo determinadas condiciones, esta relación de R va a cambiar en pequeños fragmentos.
Es decir, va a existir una diferencia entre el R real y el R calculado, es decir, entre la relación de transmisión. A esta diferencia nosotros le vamos a denominar residuos. Y es basado en el comportamiento de estos residuos que nosotros de aquí en adelante vamos a poder determinar qué es lo que está sucediendo con cada uno de los eventos que estamos detectando de manera automática. Bueno, en este apartado vamos a enfocarnos en las discusiones. Es como el compañero previamente nos explicó, una vez que el algoritmo ha sido, en este caso, ha sido ejecutado, podemos ver que cada uno de los vectores queda discretizado en cada una de las posibles maniobras del conductor. Podemos evidenciar de que van a existir varios rangos, entonces podemos identificar cada una de las que podemos definirnos y también cada una de las características asociadas al estudio. Podemos definir e identificar cada uno de los parámetros. Vas pasando desde marcha neutral, primera marcha, segunda marcha, hasta llegar a la quinta marcha. Adicionalmente, podemos discretizar dónde el vehículo se encuentra en arranque, dónde el vehículo se encuentra, en este caso, en un freno, y también dónde nos encontramos en un cambio de marcha. Entonces, algo bastante interesante del estudio es que nosotros tenemos 6 categorías y queremos validar nuestro modelo. Para verificar la validez de este algoritmo, hemos ejecutado las mismas pruebas, pero utilizando un vehículo completamente diferente. Nos referimos a que el vehículo es de diferente año, de diferente fabricación, y estamos utilizando un diferente piloto. Entonces, podemos comprobar que estadísticamente ningún modelo puede repetirse a otro. Nos queremos verificar la validez del mismo. Identificar nuevamente que se repiten las palabras. Somos capaces de identificar cada una de las marchas asociadas al comportamiento del vehículo y cada una de las marchas del vehículo. Como conclusiones y trabajos futuros, en este caso llegamos a describir un algoritmo que es capaz de clasificar las variables que pretendemos con el estudio, que son el arranque, el cambio de marchas y el freno de motor. Estamos utilizando un tipo de aprendizaje no supervisado porque, como dijimos anteriormente, no contamos con etiquetas, entonces tenemos que basarnos en un aprendizaje de tipo no supervisado. Se intentaron utilizar otros tipos de aprendizajes, como por ejemplo el de las máquinas no vectoriales, pero realmente no nos representaron una buena validez de precisión. Entonces podemos constatar que en este caso el algoritmo Camis fue superior al de las máquinas de soporte vectorial. Algo bastante interesante que se puede describir es que para el ajuste de la categoría inicial utilizamos un criterio de reajuste. Entonces, eso es todo lo que podemos decir. Un gusto por habernos prestado atención y que tengan un excelente día. Pasen bien.